Buenos días, iglesia. El Señor te bendiga. Realmente no pensaba predicar en un homenaje al Día de las Madres en este 2026, pero quiero hacer un homenaje a las madres en esta fecha importante para ellas o para nosotras que somos madres. Este mensaje me lo regaló el Señor hace mucho tiempo y ya fue predicado en la iglesia donde servía al Señor por 40 años y fue de gran bendición para las mujeres de allá. Y como fue de gran bendición, creo que vale la pena volverlo a predicar, porque un mensaje que fue de bendición merece ser predicado nuevamente para que siga siendo bendición para muchas personas. En aquella oportunidad, cuando le pregunté al Señor qué debía predicar, me dijo: predica que Ana no podía tener hijos porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y predica que no solamente se paren hijos, diles que todas las mujeres tienen áreas de su vida en las que no han parido. Entonces, les invito a echarles una ojeada hoy a la vida de esta mujer llamada Ana, que tenía una característica especial. No era madre, no había tenido hijos. Leamos entonces en 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 20. Yo sé que es un pasaje extenso, pero vamos a leerlo para tener en mente toda la historia, que es conocida para nosotros, pero vamos a recordarla. Voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz,
y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, bendecimos tu nombre, Señor, en este día. Te damos gracias por las madres, gracias por las abuelas, gracias por esas mujeres esforzadas y valientes que han sacado adelante sus hijos, y gracias por las que aún están en esa tarea. Te damos gracias por las que no han podido tener hijos como Ana, Señor. Pedimos que escuches, Señor, la petición de su corazón, que tu palabra les anime y les ayude, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu nos enseñe en este día y nos muestre verdades que son aplicables a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dijimos que Ana no había tenido hijos, pero también dije que el Señor me había dicho que las mujeres no solo paríamos hijos, y por eso este mensaje se llama Pariendo Sueños. Vamos a estar hablando de lo que Ana tenía, también de lo que no tenía. También nos preguntaremos si Ana tenía la capacidad para parir, y nos alegraremos con ella por el milagro que recibió. Veamos entonces en primer lugar lo que Ana tenía. Ana era una mujer afortunada. Ana podría ser la envidia de muchas mujeres de todos los tiempos de la historia de la humanidad, porque con su esposo Elcana, ella tenía un hombre bueno. Versículos 1 y 2, vamos a leerlos nuevamente para ver la bondad de este hombre. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, bueno, esta es la historia de él, de dónde venía, versículo 2, y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Elcana era esposo, era compañero. Bueno, a Ana le tocaba compartirlo con Penina porque en ese momento y en esa historia de la humanidad, en esa idiosincrasia del pueblo donde ocurrió esta historia, era permitido. Eso era normal. Y en esa cultura era importante y sigue siendo importante tener una familia, porque ese es el diseño de Dios. Y en una familia, en el diseño de Dios, está constituida por un hombre, una mujer y los hijos que ellos tengan. Elcana era un hombre de familia. Con su esposo Elcana, Ana también tenía un sacerdote. Versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Silo era el lugar donde iba todo el pueblo a buscar el rostro del Señor. Elcana era la cabeza de esa familia en todos los sentidos. Era el sacerdote de su casa, era el líder espiritual de su familia. Tomaba la iniciativa para ir a adorar a Dios en Silo, que era el lugar donde estaba el sacerdote Samuel y sus hijos Ofni y Finés. Y él iba junto con toda su familia una vez al año. Vivían lejos, pero viajaban todo un trayecto para ir hasta ese lugar. A este hombre le importaba el bienestar espiritual de su familia. Él sabía que era su obligación para con el Señor que toda su familia se congregara en adoración delante de Él. Y Él cumplía esa obligación. ¡Qué bien por Elcana! ¡Qué bien por ese ejemplo que nos deja este hombre! ¿Cuántas mujeres cristianas oran al Señor por sus esposos, por la conversión de sus esposos, para que sean verdaderos sacerdotes de su casa? Eso para Ana no era un problema. Con su esposo Elcana, Ana contaba con un marido responsable,
Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Elcana no solamente velaba por el bienestar espiritual de la familia, él velaba por todos los miembros de su familia en todos los sentidos. Se ocupaba de que cada uno tuviera su parte. Estaba en el detalle de las cosas. No olvidaba a ningún miembro de su familia. Y es que además era responsabilidad del padre de familia ofrecer el sacrificio y comer de ese sacrificio delante del Señor la parte que le correspondía, compartirlo con su familia. Él era responsable por su familia. En Elcana, Ana también tenía un marido que la amaba. Versículo 5, la parte A. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Elcana amaba a esa mujer, así ella no le hubiera dado hijos. La amaba como amó Jacob a Raquel, que tampoco le podía dar hijos. Y Elcana demostraba su amor para Ana de todas las maneras. No le importaba el qué dirán, lo demostraba en público. Le daba a Ana una parte escogida, una parte especial. Y se la daba a sabiendas de que los demás estaban viendo. Porque miren, algunas versiones de la Biblia dan a entender que Elcana le daba a Ana una parte especial que era una doble porción. Es decir, como si Ana tuviera por lo menos un hijo. Y era para que Ana no se sintiera mal. Porque a cada uno, recuerden que ya vimos, a cada uno le daban su parte, pero Ana era sola. Y Elcana le daba una doble porción. Era un esposo que demostraba el amor por su esposa de todas las maneras posibles. Con Elcana, Ana también tenía un soporte emocional. Versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? A Elcana le preocupaba que Ana no comía. Él se preocupaba porque Ana estaba llorando. Él se preocupaba porque Ana estaba afligida. Miren que él no la criticaba porque estaba llorando. No le preguntaba, no le decía, ¿estás llorando por una bobada? No, él se preocupaba realmente, la consolaba. Entendía las razones por las cuales Ana estaba llorando y por las cuales Ana estaba afligida. Las razones por las cuales Ana hacía altibajos emocionales. Elcana lo comprendía y estaba allí para consolarla, para ayudarle a levantar el ánimo. A su manera, pero lo hacía. Elcana entendía que era importante para Ana que las mujeres somos más de emociones. Él sabía que era importante para Ana sentirse bien emocionalmente y habían desajustes emocionales en su vida. Y es que las mujeres somos más sensibles a algunas cosas. Todo eso tenía Ana con su esposo. Pero con Elcana, Ana también tenía una rival. Y era una rival pública. Versículo 2. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Ya dijimos que en esa cultura, en ese momento de la historia, esto era una situación normal. Era permitido esto. Y esa rival siempre estaba presente. Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Ella siempre estaba allí, hacía parte de la familia. Y Penina no era cualquier rival. Esta mujer le mortificaba la vida a Ana. Versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Y lo hacía constantemente. Parece que no se cansaba. Versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba. ¿Qué cosa con esta mujer? Porque ella sí tenía hijos y Ana no los tenía.
Penina lograba desajustar las emociones de Ana, y por eso era que Ana lloraba y no comía. Penina era la razón por la cual Ana lloraba. No era porque el Cana tenía otra mujer, porque, repito, eso era permitido y era normal en esa sociedad. Y Penina lograba todo esto, hacer todo esto con Ana, porque era muy fácil de notar lo que Ana no tenía. Había una sola cosa que Ana no tenía con su esposo Elcana: hijos. Ana no tenía hijos. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Para la mayor parte de las mujeres, tener hijos hace parte de la realización personal como mujer, y también hace parte del propósito que el Señor tiene trazado para nosotras, para las mujeres, para la familia en general. Hoy en día estamos viendo que hay muchas mujeres que no quieren tener hijos. La tasa de natalidad en el mundo entero ha bajado. Muchas mujeres ya no quieren tener hijos. No es importante para ellas. Pero en el diseño de Dios, Dios nos hizo para que tuviéramos hijos. Ahorita vamos a hablar algo más de eso. La Biblia dice en el Salmo 127:3: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En el contexto del pueblo de Israel, no tener hijos implicaba varias cosas. Podía ser visto como castigo de Dios, como azote por causa de un pecado. Pero también una mujer que no tenía hijos podía quedar desamparada si moría el esposo. Y esto también era causa de señalamiento. Todo el mundo volteaba a mirarla porque no podía tener hijos. Ese era el achaque para la mujer que no había podido tener hijos. Todo el mundo la señalaba. Eso era lo más visible ante el mundo. Para ella era el señalamiento por no tener hijos. La Biblia dice en Génesis 32: Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? A Raquel, Jacob le dijo que era el Señor el que había impedido que ella tuviera hijos. Y en el caso de Ana, la causa de que no tuviera hijos también está clara en ese pasaje. Dice: aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Al igual que a Raquel, el Señor tenía que ver con la razón por la cual Ana no tenía hijos. Es que Jehová no le había concedido tener hijos. Por lo tanto, debemos entender que no era culpa de Ana, no era culpa del Cana, no era culpa de nadie aquí sobre la tierra. Lo que sí nos queda claro es que lo único que Ana no tenía con su esposo el Cana eran hijos. Entonces surge una duda: ¿Ana tenía capacidad para parir? Y es una pregunta. Y esa pregunta nos remite al diseño original de Dios en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, que voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios le ordenó a Adán y a Eva: sean fructíferos y multiplíquense. Pero más que una orden, eso fue una bendición. Porque mire lo que dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Es una bendición tener hijos. Y esa orden, o mejor dicho, esa bendición comenzó a evidenciarse en Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero me gusta cómo lo dice la versión Reina Valera del 60. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Eva reconoció que el hecho de tener un hijo no había sido por un acto de la voluntad humana o de Adán.
fue un acto de la voluntad de Dios. Es por la voluntad de Dios que las mujeres podemos tener hijos. Dios le dio a la mujer el privilegio de concebir y parir hijos, dar a luz. Es que me gusta más el término parir porque es un término más castizo. Es más pura esa palabra en su intención original. Dios le dio a la mujer ese privilegio. El diseño de Dios en cuanto a la concepción es este. El hombre engendra, pero la mujer concibe y pare. Es así, así dice la Biblia. Sin embargo, ahora quiero añadir otro concepto bíblico y lo encontramos en Proverbios 31, es la mujer virtuosa. La mujer virtuosa de Proverbios 31 es una mujer que no solamente pare hijos, ella también concibe ideas de negocios, borda, cose, es comerciante, hace tapices, telas, compra fincas, cultiva, hace 1000 cosas. Esta es una mujer que pare de todo. Veamos cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, que no lo vamos a leer todo, porque es un versículo, un pasaje muy extenso. Pero miremos algo de lo que dice. Versículo 10 de Proverbios 31. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Y mira, ahora comienza a enumerar todas las cosas que ella hace, que no las vamos a leer, vamos a resaltar algunas frases solamente. En el versículo 13 dice que ella hila con sus manos. En el 14 dice que trae su alimento de lejos. En el 15 dice que prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. En el 16 dice que inspecciona un campo y lo compra, y con sus ganancias planta un viñedo. El 17 dice que es muy trabajadora. En el 18 dice que se asegura de que sus negocios tengan ganancias. En el 19 dice que mantiene sus manos ocupadas en el hilado. Y en el 20 dice que asiste a los pobres. En el 21 dice que no le teme al invierno porque su familia está protegida. En el 22 dice que ella hace sus colchas y hace toda la ropa de su casa. En el 23 dice que su esposo es conocido por causa de ella. En el 24 dice que confecciona vestidos para vender a los comerciantes. El 25 dice que se reviste de fortaleza y dignidad. El 26 dice que da órdenes con bondad. El 28 dice que sus hijos se levantan y la bendicen y su marido la alaba. El 29, que es un versículo que nos encanta a las mujeres, hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsela por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Es probable que todas esas cualidades que hemos leído, que Proverbios 31 menciona en cabeza de la mujer virtuosa, sean difíciles de encontrar en una sola mujer. Creo que nos desalentaríamos al tratar de entrar en los zapatos de esa mujer, aunque son muchas las mujeres que se le asemejan, mujeres esforzadas y valientes que no se quedan quietas nunca y que han sacado adelante sus familias. Tal vez es más acertado decir que la mujer virtuosa de Proverbios 31 es la suma de muchas mujeres. Sin embargo, en el panorama general, repito, esta es una mujer que no solamente ha parido hijos, ella ha parido de todo, negocios, fincas, manufacturas, cosas para el comercio, etcétera, etcétera. Ella cubre una buena cantidad de necesidades de su familia con su ingenio y con su potencial. Ahora, ¿por qué es posible esto? ¿Por qué una mujer es capaz de hacer todo esto? Remitámonos nuevamente al principio bíblico. El hombre engendra, pero la mujer concibe y pare.
Harían bien los hombres en considerar las opiniones de sus mujeres para los negocios, porque ellos pueden generar las ideas, generan las ideas, pero las mujeres a veces las redondeamos y les damos cauce mejor, porque la mujer concibe y pare. Por eso la mujer es la ayuda idónea que Dios le dio al hombre. Ese es el diseño de Dios. Y creo que todos hemos tenido la oportunidad de experimentar eso. Por lo menos en mi caso, mi padre siempre fue un hombre polifacético, líder cristiano, electricista, agricultor, cafetero, cacautero, ganadero, político, líder social, comerciante y muchas cosas más. Mi padre incursionó en cantidades de cosas y mi mamá trabajaba con él. Los vi luchar hombro a hombro para sacar adelante a sus 6 hijas, de las cuales yo soy la mayor. Y quiero hacer aquí, me permiten, un homenaje a mi madre que nos sacó adelante, llevándonos a su trabajo. Nos tenía un lugar especial allí, donde nos acomodaba para que allí hiciéramos tareas, para que allí hiciéramos todo lo necesario y ella nos podía vigilar allí. Mi madre se encargaba de todo lo que mi padre no podía, del detalle que mi padre no podía, porque mi padre estaba ocupado en muchísimas cosas, siendo líder de la iglesia, presidente de la comunidad de Benecer, líder social, concejal, diputado a la asamblea, muchas cosas. Necesitaba a alguien y Dios se lo dio, que fuera su ayuda idónea. Ay, en medio de todo eso, mi madre también parió y crió 6 hijas. Y yo soy la mayor y comencé a ir al negocio de mis padres con mi madre porque ella nos llevaba. Y esta historia, que es la nuestra particular, de mi familia, no la estoy contando por orgullo, la estoy contando porque se asemeja a todas las historias familiares de ustedes. Es parecida, tendrá otros matices, otras variantes, pero todas las mujeres son mujeres esforzadas, valientes, que sacan adelante a sus familias, que hacen todo lo que pueden. Han hecho muchos sacrificios para sacar adelante a sus hijos. Algunas les ha tocado solas, algunas son madres, cabeza de hogar, y tienen el doble de honra por cumplir ese doble papel. Por eso digo, no cuento lo de mi familia, lo cuento a manera de ejemplo solamente, porque yo sé que ustedes pueden tener historias más bonitas, historias agradables de contar para la gloria del Señor. Todas ustedes, mujeres, son unas mujeres virtuosas, como la mujer de Proverbios 31. Han sacado adelante sus hogares, sus familias, sus hijos, y algunas lo están haciendo, algunas están en ese proceso. Pero volvamos a Ana. Y ahora sí vamos a responder la pregunta que nos hicimos. ¿Tenía Ana la capacidad de parir? La respuesta es sí. Ana tenía la capacidad de parir que Dios le concedió a la mujer en general. Sin embargo, Ana no tenía hijos. Eso era lo que le faltaba a Ana, que ni su esposo Elcana podía suplir. Él lo intentaba y él la consolaba, pero realmente, y le decía, no te soy yo mejor que 10 hijos, pero realmente no podía suplir esa falta que había en la vida de Ana. Y lo que sucedía, ya lo hemos dicho, esa capacidad de tener hijos estaba condicionada porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces miren lo que hizo Ana, fue delante de Jehová, fue delante de Dios, del que no le había concedido tener hijos, para pedir un milagro, el milagro de Ana. Dios era el único que le podía dar lo que Ana no tenía. Entonces ella fue al templo, allí en Silo, el lugar donde el Señor había puesto su nombre, donde iba todo Israel a adorar en ese momento de la historia de Israel. Ana fue a la presencia del Señor. Versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo,
paremos aquí y hablemos de la mujer que llegó al templo. Esa mujer que llegó al templo estaba amargada y llorando. Versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esa mujer que llegó al templo estaba atribulada. Versículo 15. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Esa mujer que llegó al templo estaba acongojada y afligida. Versículo 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Así llegó Ana al templo. Estas eran las condiciones en las cuales ella llegó delante de la presencia del Señor. Pero en el templo, miren qué sucedió con Ana una vez llegó allí al templo y comenzó a orar en la presencia del Señor. Allí ella oró y lloró larga y amargamente. Versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y el versículo 12 dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Esta mujer derramó su alma delante del Señor. Miren lo que Ana le respondió a Elí: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ana, delante del Señor, hizo una petición. También hizo un voto, versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella pidió al Señor concretamente lo que ella quería. Ella hizo una petición bien específica, un hijo varón, y además hizo un voto de consagrarlo para el Señor. La forma en la que Ana estuvo orando largamente en el templo confundió al sacerdote Elí, porque él pensó que ella estaba borracha, porque Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ya vimos la respuesta en otro versículo que leímos, donde ella dijo que era una mujer atribulada de espíritu. Así llegó Ana. Esto comenzó a hacer en la presencia del Señor. Entonces miremos la mujer que salió del templo. La mujer que salió del templo iba en paz, liviana, aliviada, sin tristeza, y además iba con la bendición sacerdotal que representa la bendición de Dios. Ana se fue del templo con su milagro y lista para parir. Miren lo que le dijo Elí: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y Ana parió. Versículos 19 y 20. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Jehová se acordó de Ana. Es que recuerdan, es que no había podido parir porque Jehová no le había concedido tener hijos. Pero Ana sí podía parir. Lo que pasa es que tenía que hacerlo en el tiempo de Dios. No era el momento cuando ella quería, no era el momento cuando Elcana quería, era el momento de Dios. Había que esperar el tiempo de Dios. Y Ana no parió cualquier hijo. El hijo que Ana parió, Samuel, cambió el sacerdocio de Israel, porque el Señor había desechado a la descendencia de Elí, porque eran unos malos hombres.
Y todos conocemos la historia del pequeño Samuel criado en el templo, porque Ana cumplió su palabra de llevar a su hijo para consagrarlo al Señor y lo dejó allí en el templo. Samuel literalmente fue criado en el templo del Señor a cargo del sacerdote Elí. Y vamos a 1 Samuel capítulo 2, versículos 18 y 19. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Ana siguió pariendo. 1 Samuel 2, versículos 20 y 21. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que le pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ahora el sacerdote Elí pronunció una bendición sacerdotal no sobre Ana, sino sobre la vida de Elcana. Jehová te dé hijos en lugar del que ella le pidió al Señor y lo consagró para el Señor. La bendición de Ana también alcanzó para su esposo Elcana. Y esto constituye una esperanza para las mujeres cuyos esposos no son cristianos. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7, versículos 13 y 14, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y en el 16 dice: porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Miren, Ana recibió su milagro. Ana cumplió su parte del voto que había hecho y llevó al niño para ser consagrado al Señor. Pero Elcana también recibió bendición en cabeza de su esposa, de Ana. Por esa bendición que habían recibido, el sacerdote Elí ahora pronunció bendición sobre la vida de Elcana y tuvieron más hijos, así dice la Biblia. Como conclusión podemos decir que en el diseño de Dios el hombre engendra, pero es la mujer quien tiene la capacidad para concebir y parir. Sin embargo, la mujer virtuosa no solamente pare hijos, también da a luz en todas las áreas de su vida, de acuerdo con el propósito del Señor para cada una. Ya vimos eso en Proverbios 31. Quiero que todas las mujeres que me están viendo inclinen su rostro delante del Señor. Inclina tu rostro delante del Señor. Y te voy a pedir que hagas un inventario de lo que tú tienes, de lo que Dios te ha dado, de aquellas cosas con las cuales el Señor te ha bendecido. Comienza a enumerarlas delante del Señor. Dale gracias por cada una de esas bendiciones. No sé, un esposo, unos hijos, una profesión, un empleo, un negocio. Todo lo que tú cuentes como bendición de parte del Señor. Y a lo mejor te has dado cuenta hoy que algunas cosas son bendición para tu vida y tú no lo sabías, no te habías dado cuenta. Antes no lo considerabas así. Sigue con tu rostro inclinado delante del Señor, porque tú también sabes que hay cosas que no tienes. Cosas como Ana no has podido tener. Para Ana era un hijo. ¿Y para ti? ¿Qué es lo que no tienes? Una casa, la conversión de un hijo, la conversión de tu esposo, que tu esposo regrese a la casa, que tu esposo te valore. No sé cuál es tu necesidad, qué es lo que le estás pidiendo al Señor. Él sabe lo que te hace falta. Pero Ana fue a la presencia del Señor y le pidió aquello que le estaba haciendo falta. Porque recuerden que era en el tiempo de Dios. Es que el Señor no le había concedido eso a Ana. Pero Ana sí tenía la capacidad de parir y tú también tienes la capacidad de parir, de concebir no solamente hijos. Puedes parir en todas las áreas de tu vida y por eso este mensaje se llama Pariendo Sueños. Porque vas a parir, mujer,
Todo lo que el Señor ha puesto en tu corazón, llévalo delante de la presencia del Señor. Lleva todo aquello que tienes en tu mente, llévalo delante del Señor. Y dile, Señor, mira, déjame parir en esta área como la mujer de Proverbios 31, que hacía negocios y vendía y compraba y hacía muchas cosas. Tú puedes parir en todas las áreas que el Señor te lo permita. Preséntale al Señor tu vida y dile al Señor todo lo que tienes guardado en tu corazón. De pronto algunas cosas son motivo de tristeza. Entrégasela al Señor. Recuerda que Ana, cuando hizo esto, se fue de allí aliviada, en paz, sin tristeza, sin dolor. Y el sacerdote Elí le dijo a Ana, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y esas mismas palabras las podemos repetir hoy a cada una de las mujeres que hoy está presentando sus peticiones delante del Señor. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y sé que pueden haber muchos partos, porque la capacidad de parir, hoy el Señor la está activando para muchas mujeres. El milagro que has estado pidiendo, mujer, el Señor te lo va a dar, porque hoy el Señor se acordó de ti. Y tu bendición va a alcanzar a toda tu familia como alcanzó la bendición para Elcana y para toda la familia. Porque el Señor hoy también envía bendición a los esposos, bendición a las familias. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque cuando hiciste al hombre, Señor, dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y formaste a la mujer, Señor, no de cualquier material. Nos formaste, Señor, para que fuéramos uno. Y tienes el propósito, Señor, de que la pareja se multiplique, porque ese es tu diseño para la familia. Padre, madre, hijos. Pero hay mujeres, Señor, que no han podido parir. Hoy las llevamos delante de tu presencia, para que tú les concedas tener hijos, en el nombre de Jesús, como se lo concediste a Ana. Pero también, Señor, hemos leído en Proverbios 31 que la mujer virtuosa no solamente pare hijos, pare ideas de negocio, pare manualidades, pare fincas, casas, muchas cosas, Señor, que tú le pones en el corazón. Hoy te pido, Señor, que esa capacidad de parir sea activada en las mujeres de tu pueblo, en las mujeres que están viendo, Señor, y que tú concretes las ideas que hay en su mente, en su corazón, y que te han presentado hoy delante de ti. En el nombre de Jesús, te pedimos tu bendición, Señor, como la bendición que pronunció el sacerdote Elí sobre Ana y luego sobre Elcana. Te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mujer, tú puedes parir y puedes parir sueños. Sigue pariendo sueños. El Señor te bendiga.